En el corazón de la costa veracruzana, donde el mar azota la arena como un latido furioso, Celia se despertaba cada mañana con el sabor salado en los labios y el eco de sus sueños rotos. Galpón para mí y mansión para ellos, la traición de un hijo y una nuera. Esa pregunta la golpeaba como olas traidoras, una tormenta que nadie veía venir. En ese instante, con el sol apenas asomando, Celia apretaba los puños sintiendo el frío metal de la cadena en su cuello, un relicario que guardaba recuerdos de una vida entera como enfermera en el hospital civil. ¿Cómo había llegado a esto? Celia, de 62 años, con las manos surcadas por venas como ríos secos, había luchado por esa casa frente al mar. Cada peso ahorrado, cada turno nocturno en el hospital de Xalapa, lo había invertido en esas paredes color arena que olían a sal y esperanza. Pero Marcos, su hijo, el mismo que había mamado de su pecho y aprendido a caminar en ese patio, ahora la miraba con ojos fríos, calculadores, y Daniela, su nuera, con esa sonrisa falsa que picaba como chile habanero, tramaba en las sombras. «Es por tu bien, mamá», le decían, pero Celia sentía la mentira en el aire, un olor rancio como el pescado podrido en la paille, ahí a punto de cesar dentro de su mente. El pánico subía como marea a los médicos que Marcos había traído, con sus preguntas trampa y libretas garabateadas, las visitas del asistente social, oliendo a perfume barato, y desconfianza, los abogados susurrando en el pasillo como coyotes acechando. «Estás perdiendo la cabeza, Celia», le espetaban, y ella se mordía los labios para no gritar. Su cuerpo temblaba, el sudor pegajoso en la nuca, recordándole el peso de la soledad. ¿Era verdad? ¿Acaso su memoria, tan llena de pacientes agonizantes y noches sin dormir, de Celia, con esa astucia forjada en años de cuidar enfermos, había olido las trámparas, ocultas, pequeñas como granos de maíz, en cada rincón de la casa? Ahora, en la quietud de la tarde, revisaba las grabaciones, las voces de Marcos y Daniela, crudas y claras, planeando cómo encerrarla en el galpón del patio, ese cuartucho oscuro y húmedo que olía a moho y olvido. «Con la tutela todo será nuestro», decía él, y Daniela reía, un sonido que cortaba como cuacianel en lo punto en el clímax de esa batalla silenciosa. Celia los convocó a la sala, el corazón latiéndole como tambores de fiesta. Les mostró los videos, sus manos temblando sobre la pantalla. «Esto es lo que querían», les espetó, la voz rasposa como grava. Marcos palideció, Daniela se encogió, pero Celia no les dio paz. Sin embargo, mientras la confrontación se desataba, una duda la carcomía, y si no bastaba, las amenazas de proceso criminal colgaban en el aire. Pero ¿qué pasaría si ellos no cedían? El mar outside bramaba, un recordatorio de que las traiciones, como las olas, siempre regresan. Celia se preguntaba, con el alma en vilo, si esta victoria sería solo una pausa en la tormenta. Por en el silencio que siguió a sus palabras, Celia se hundió en el sofá raído, el corazón latiéndole como un tambor en una procesión de muertos. Una victoria no era más que un respiro traicionero, una ola que se retiraba antes de golpear con más fuerza. El aire salobre de la costa veracruzana se le pegaba a la piel, un manto pegajoso que olía a sal y a miedo, mientras los ojos de Marcos y Daniela, ahora fijos en el suelo, le recordaban a las sombras de un eclipse. Se sentía poderosa por un instante, pero el peso en el pecho, como un yugo de hierro oxidado, le susurraba que la batalla apenas comenzaba. Punto. Un golpe en la puerta la sacó de su trance, un sonido seco como el chasquido de un coco al partirse. Era el doctor Rivera, el mismo que Marcos había traído semanas atrás, con su maletín gastado y ese perfume a desinfectante que le erizaba la nuca. «¿Puedo pasar?», doña Celia preguntó con voz que sonaba a lamento, y ella, con las manos sudadas como después de un turno eterno en el hospital, lo invitó con un gesto rígido. El hombre se sentó en el borde de la silla, evitando su mirada, y sacó un sobre arrugado. «Hay algo que debí decir antes», murmuró, y en ese momento el mundo de Celia se desmoronó como una pared de adobe bajo la vía lluvia. «Aceima las pesanes»,
muestran que tienes Alzheimer incipiente. Celia, lo has tenido por meses, quizás años. Has estado inventando cosas. El aire se espesó, un olor a mar podrido invadiéndola, mientras recuerdos borrosos se arremolinaban en su mente como algas en la marea. Las cámaras, los videos, era posible que su astucia forjada en salas de hospital llenas de gemidos fuera solo una ilusión. Mamá, no queríamos decírtelo así. Todo lo que hicimos fue por protegerte, por eso el galpón, por eso las visitas. No es codicia, es miedo a que te hagas daño. Celia sintió el suelo tambalearse, su cuerpo un saco de arena mojada, el relicario en su cuello quemándole la piel como un hierro al rojo. ¿Protección? La vergüenza la inundó, un río turbio que arrastraba culpa y rabia. Pero debajo brotaba una chispa de esperanza, esa terquedad mexicana que le había permitido sobrevivir tormentas peores. Si esto era verdad, entonces nada era lo que parecía sus acusaciones, sus certezas, todo un castillo de naipes barrido por el viento. Daniela, con voz temblorosa como un mariachi desafinado, agregó: perdón, suegra, pero si no actuábamos, ¿quién te cuidaría? Tu mente está jugando trucos. Su cueso. Pero mientras las lágrimas le nublaban la vista, Celia agarró el borde de la mesa, sus uñas hundiéndose en la madera astillada. ¿Y si el doctor mentía? ¿Y si era otro complot? La duda era un veneno que se filtraba por sus poros, dejando un sabor amargo como el mezcal barato. No podía rendirse después de la peor borrasca. Siempre salía el sol. Con un esfuerzo que Algan les ordenó, la voz quebrada pero firme, y en la puerta, con el mar rugiendo al fondo, una sombra nueva se asomó, una carta olvidada en el cajón con el nombre de su marido muerto. ¿Qué secretos guardaba? Celia lo supo entonces. Esta revelación no era el fin, sino el principio de una marea aún más oscura. En opal, bajo el sol implacable, Celia se acercó a la ventana. El mar de Veracruz rugía a lo lejos, un lamento eterno que se colaba por las rendijas, mezclándose con el olor a sal y a madera mohosa. ¿De la casa era real esta carta, o solo otro fantasma de su mente traicionera? Con dedos que se sentían como garfios oxidados, rompió el sello y las palabras de su marido muerto se desplegaron ante ella, un veneno negro que se infiltraba en su alema. Emile, querida Celia. Comenzaba la letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo nos ha alcanzado. No morí como te dijeron, lo fingí para escapar de ellos. Marcos y el doctor Rivera, el diagnóstico es una mentira, un engaño para declararte incapaz y quedarse con la herencia. Recuerda el collar que te di, el que tiene la clave del cajón oculto en el galpón. Allí encontrarás pruebas, pero ten cuidado, tu mente ya no es aliada. ¿Esto verdad, o solo lo que quieres creer? El mundo de Celia se fracturó como una talavera al caer, astillas de realidad clavándose en su pecho. Un engaño. El aire se espesó, un hedor a chile quemado invadiéndola, mientras imágenes borrosas de años pasados, risas en la playa, peleas en la cocina, se arremolinaban como tortillas en un comal. Marcos, su hijo, parte de esto. La vergüenza la ahogaba, un río de lodo que arrastraba culpa y furia, pero debajo latía esa terquedad ranchera, la que la había sacado de huracanes peores en el hospital, con pacientes gimiendo como almas en pena. El relicario en su cuello pulsando como un corazón robado. ¿Y si era verdad? Las palabras del doctor Rivera, su cuñado, resonaban ahora como mentiras envueltas en perfume a desinfectante. Pero la duda era un aguijón, picándole la piel, susurrándole que quizás solo estaba inventando más dramas, como una novela de la tele, pero peor. Con un jadeo, se levantó, las piernas inestables como un burro cargado, y salió a la calle, el calor veracruzano pegándose a su piel como sudor de traición. En la puerta del galpón encontró a Daniela y Marcos, sus sombras alargadas bajo el sol. «¡Mentirosos!», gritó, la voz rota como un mariachi borracho. Daniela palideció, ojos como frijoles negros, mientras Marcos avanzaba, negándolo todo. «Mamá, estás delirando otra vez. Eso no es real.
Pero Celia vio el miedo en sus rostros, un destello que olía a verdad oculta. Empujó la puerta, el cajón secreto crujiendo al abrirse, revelando documentos amarillentos que apuntaban a una conspiración. Mayor punto es erráticas. ¿Era esto evidencia o solo ilusiones? La esperanza floreció frágil como una flor de cempasúchil. Pero el pánico la devoraba, un gusano en el maíz. Si luchaba, ¿qué más perdería? Con el sol poniéndose en un mar de fuego, Celia corrió de regreso a casa, el collar quemándole la mano. Esta verdad, si es que lo era, solo habría una herida más profunda, y en la oscuridad que se acercaba, una pregunta la acechaba: ¿qué otro secreto la esperaba? En las sombras, con el sol poniéndose, esta verdad, si es que lo era, solo habría una herida más profunda, y en la oscuridad que se acercaba, una pregunta la acechaba: ¿qué otro secreto la esperaba en las sombras? Se arrojó contra la puerta, el corazón golpeteando como un tambor en una procesión de muertos, y se derrumbó en el suelo de la sala, rodeada por el olor a fritangas frías y el polvo acumulado de días sin paz. Los documentos amarillentos se esparcieron a su alrededor como hojas secas de un mezquite en sequía. Con manos temblorosas como tamales deshechos, Celia los revisó. Palabras borrosas bailaban ante sus ojos, un torbellino de fechas y nombres que se clavaban en su mente como espinas de nopal. Pero entonces un papel cayó, uno que no recordaba haber visto, una foto vieja, descolorida por el tiempo, con ella misma abrazando a un hombre que no era su marido. ¿Quién era él? El shock la invadió, un frío que se colaba por sus poros como agua de pozo contaminada, mientras la realidad se desmoronaba como un adobe bajo el amanecer. Era como el grito de un gallo al amanecer: «Mamá, ¿qué has encontrado?». Pero en su tono, Celia detectó algo más, un temblor que olía a miedo mezclado con culpa, como el sabor amargo de un pozole mal cocido. Se levantó, las piernas inestables como un burro en el lodo, y lo enfrentó. «Esto no es real, ¿verdad? ¿Quién es este hombre en la foto?». Porideció, sus ojos como granos de elote seco, y por un instante el silencio se espesó, cargado de secretos podridos. Entonces, como las palabras se escaparon de él como vapor de un tamal al abrirse: «Mamá, no es lo que parece. Era tu amante. Papá lo sabía, y tú lo planeaste todo. La carta, el engaño, fue idea tuya en uno de tus episodios. Doctor Rivera solo nos ayudaba a protegerte». El mundo de Celia se partió como una piñata en fiesta, liberando una tormenta de vergüenza y furia que la azotaba como viento norte. Ella, el artífice de su propia ruina. El aire se llenó de un hedor a traición, y las imágenes invadieron su mente: risas ocultas, noches de whisky barato, un pasado que ahora se retorcía como una serpiente en el patío. Pero debajo de la desesperación, una chispa de terquedad veracruzana brilló, esa fuerza que la había mantenido en pie durante noches de guardia en el hospital, con pacientes gimiendo como fantasmas. Se abalanzó sobre Marcos, exigiendo más, pero él retrocedió, la voz quebrada: «No lo entiendes, mamá. Si sigues, te destruirán». Y en ese momento Celia comprendió que desentrañar esta verdad solo tejía una red más densa de mentiras. Con el collar apretado contra su pecho como un talismán traidor, huyó hacia la noche, el mar rugiendo en la distancia. ¿Qué más se ocultaba en las sombras en personas? Esperando para devorarla, Celia corrió por las calles empedradas de Veracruz, el collar apretado contra su pecho como un corazón latiendo sangre venenosa, mientras el viento salado del Golfo le azotaba la cara como látigos de lluvia tropical. Cada paso era una batalla, sus pies hundiéndose en el lodo resbaladizo de la noche, el olor a mar podrido y algas muertas invadiéndole las fosas nasales, mezclándose con el sabor amargo de la traición que le secaba la boca. ¿Qué más acechaba en las sombras? La pregunta la martillaba, un eco sordo que rebotaba en su cráneo como el golpeteo de un mariachi en una cantina abandonada. Tropezó hacia la playa, el rugido de las olas atronando como un tren cargado de secretos, y se dejó caer bajo un palmar que se mecía como fantasmas danzantes.
Ahí, con la arena fría filtrándose entre sus dedos como granos de maíz viejo, sacó el collar y lo examinó a la luz de la luna menguante. Pero entonces una voz surgió de la oscuridad ronca y familiar, como el eco de un recuerdo enterrado. Celia, no huyas. Tengo que contarte la verdad. Se hirió el corazón un tambor de conga en su pecho, y lo vio el hombre de la foto vivo parado a pocos metros, su figura recortada contra el mar negro. No era un fantasma, era real. Con la piel curtida por el sol y ojos que brillaban como balbuceó ella, la voz temblando como flan deshecho, mientras el shock la inundaba, un frío que se clavaba en sus huesos como espinas de maguey. Él se acercó, lento, como un coyote acechando, y sus palabras cayeron como piedras en un charco. Soy tu hermano, Celia, el que creías muerto en aquel accidente hace años. Marcos no es tu hijo, es mío. Tú lo diste en adopción en secreto, durante uno de tus episodios. Y tu marido, él lo sabía, lo usó para controlarte. Doctor Rivera y yo trabajamos juntos para protegerte, pero todo se desvió. Eras tú la que planeabas, en tus momentos de lucidez, ocultando verdades para salvarnos a todos de algo peor. El mundo de Celia se fracturó como una talavera al caer, liberando un torrente de vergüenza que le quemaba la garganta como tequila puro. Marcos no su hijo. Ella, la arquitecta de esta telaraña de mentiras. Las imágenes la asaltaron: noches de llanto en la cocina, el aroma a mole quemado, risas que ahora parecían burlas, pero debajo de la devastación, una chispa de fiereza yucateca se encendió. Inesequidea sea yucateca. Se encendió Casea Fequiere, esa terquedad que la había ayudado a sobrevivir huracanes y pérdidas, recordándole que después de la peor tormenta, el sol siempre regresa aunque deje cicatrices. Se levantó, las piernas inestables como un burro en el mercado, y exigió: ¿por qué ahora? ¿Qué más escondes? Él retrocedió, la voz quebrada: si sigues preguntando, desatarás algo que no puedes detener. La familia que crees tener no es lo que parece. Pero cada respuesta solo tejía más nudos en su interior, transformando la lealtad en duda, el amor en veneno. Celia se adentró más en la noche, el mar bramando su advertencia. ¿Qué otro horror la esperaba, acechando en las profundidades? Celia se adentró en la oscuridad. El rugido de las olas era un coro de ánimas en duelo, el salitre pegándose a su piel como el sudor de un día en el tianguis, bajo el sol implacable. Cada paso por la arena húmeda le recordaba los tamales envueltos en hojas de plátano, suaves y traicioneros, resbalando entre los dedos, pero en su mente el horror acechaba, un remolino de dudas que giraba como un torbellino en Yucatán, arrancando todo a su paso. De repente, el collar resbaló de sus dedos y cayó sobre una roca afilada, partiéndose con un chasquido que retumbó como el eco de un cohetecito en la fiesta de los muertos. Celia se arrodilló, el corazón latiéndole como un tambor maya en una ceremonia prohibida, y recogió los pedazos. Ahí, grabada en el metal oxidado, una inscripción que la heló hasta los huesos a Celia, la verdadera heredera. Las palabras se clavaron en su pecho como espinas de nopal, y de pronto recuerdos enterrados emergieron, como pozole hirviendo, burbujeando con verdades que nunca había querido enfrentar. No era su hermano el que le había mentido, era ella misma. En un flash cegador, vislumbró escenas olvidadas, una habitación en una hacienda olvidada de Jalisco, su voz juvenil firmando papeles, entregando a Marcos no por adopción, sino para protegerlo de su propia sangre. El hombre que decía ser su hermano era Marcos, adulto, disfrazado, regresando para exponerla. Y peor aún, Doctor Rivera no era un aliado, era su padre biológico, el que la había manipulado desde el inicio, usando sus episodios para encubrir un legado de corrupción familiar. Celia no era la víctima, era la clave de un imperio oscuro, uno que traficaba reliquias mayas robadas. Y el collar era la prueba. Todo lo que había creído su matrimonio, su vida en Veracruz, era una ilusión tejida por su propia mano. En momentos de cordura que ahora la condenaba. El shock la invadió como un chapuzón en aguas cenaguosas de Usumacinta. El agua sucia, llenándole los pulmones,
¿Cómo podía ser? La vergüenza le subió como el picante de un chile habanero, quemándole la garganta, mientras una furia yucateca, esa misma terquedad que la había salvado de tormentas pasadas, se encendía en su interior. Pero cada verdad desvelada solo enredaba más la telaraña. Si salía a la luz, no solo destruiría su mundo, sino que pondría a Marcos en peligro real. El hijo que, después de todo, sí era suyo. Se levantó, las piernas temblando como un burro cargado en el mercado, y corrió hacia las dunas, el mar bramando su burla. ¿Qué más mentiras guardaba la noche? Con el collar roto en la mano, Celia supo que no podía volver a enfrentarse a esto. Significaría perderlo todo, pero ignorarlo sería peor. La pregunta la dejó al borde del abismo. La pregunta la dejó al borde del abismo del abismo. El viento llevándose susurrosos, como hojas secas en el día de muertos. Elia se quedó allí, al borde del acantilado. El viento del Pacífico azotándole el rostro como un huracán, en la costa oaxaqueña, llevando sus susurros hacia el mar infinito. El collar roto en su mano era un nido de escorpiones, sus bordes filosos clavándose. Cada latido de su corazón retumbaba como el bombo en una banda de mariachis ebrios, un eco que no cesaba, mientras el salitre le llenaba la nariz, mezclado con el aroma rancio de sus propias dudas. ¿Cómo seguir? La pregunta se arremolinaba en su mente como tortillas humeantes en un comal, quemando todo lo que tocaba. A punto de pronto, un destello en la arena la hizo parpadear, un brillo que emergía de entre las dunas como un tesoro enterrado en las ruinas de Chichén Itzá. Se agachó, el cuerpo temblando como un burro sobrecargado en el tianguis de Puebla, y recogió lo que parecía un fragmento olvidado del collar. Pero al tocarlo, una oleada de visiones la invadió, un torrente que la arrastró como el río Grijalva encrecida, llenándola de imágenes que no eran suyas. En ellas vio a una mujer de ojos fieros, su madre verdadera, no la figura borrosa de sus recuerdos, sino una sombra viva que susurraba verdades prohibidas. Celia, mi niña, no eres la heredera, eres la impostora. El shock la golpeó como un balazo de tequila puro, quemándole el pecho. En las visiones su vida se deshilaba como un rebozo viejo. No era Dr. Rivera su padre biológico, sino un peón en un juego más grande. El hombre que la había manipulado era Marcos, pero no como ella lo sabía. Marcos, el supuesto hijo que había protegido, era en realidad su hermano gemelo separado al nacer por un pacto familiar en una hacienda chiapaneca, y peor, su matrimonio en Veracruz había sido una farsa orquestada por ella misma, en un estado de trance inducido por las reliquias robadas. Había sido Celia la que trafó las piezas mayas, no para enriquecerse, sino para borrar un pasado que la atormentaba, un pasado donde ella, no su familia, había causado la ruina. Los episodios que tanto temía eran momentos de lucidez, no de locura. En ellos que tanto temía eran momentos de lucidez. Había sellado el destino de todos, incluyendo a Marcos, a quien había enviado lejos no por protección, sino por miedo a que descubriera la verdad. A vergüenza le subió como el vapor de un mole picante, ahogándola en un pozo de culpa. ¿Cómo podía ser posible? Se tambaleó, las piernas flojas como gelatinas de un mercado en Guadalajara, mientras una furia antigua, esa misma resiliencia que le había ayudado a sobrevivir en las tormentas de su vida, se encendía en su interior. Pero cada revelación solo tejía más nudos y exponía esto. Marcos, su hermano, no su hijo, podría vengarse, o peor, unirse a los que la cazaban. Y si lo ignoraba, el collar roto sería una sentencia, atrayendo a otros como una figura emergió de la oscuridad, envuelta en sombras con un rostro que le era demasiado familiar. Era él, Marcos, pero con una mirada que prometía traición. ¿O era una alucinación más? El pánico la invadió y corrió hacia el acantilado, el mar rugiendo su llamada. ¿Qué demonios era real? La pregunta la dejó suspendida al filo del abismo, con el eco de un secreto que podría devorarla entera. Ya se congeló en el borde del acantilado, el corazón latiéndole como un petardo en una piñata de independencia, mientras la figura envuelta en sombra se acercaba.
El mar bramaba abajo, salpicando su piel con gotas frías que olían a algas podridas y a la tierra mojada de Yucatán. ¿Era realmente Marcos? Su voz, ronca como el aullido de un coyote en la sierra, le helaba la sangre, pero algo en sus ojos, esos ojos que ahora parecían espejos de su propio tormento, le gritaba que no era él, no del todo. ¿Quién eres? Graznó Celia, la voz temblando como un tamal recién sacado del vapor. Mientras retrocedía un paso, el polvo de las rocas clavándose en sus talones como espinas de nopal. La figura se detuvo, la luz de la luna revelando facciones familiares, pero retorcidas como un retrato en un mercado de antigüedades de Tlaxcala. «No soy Marcos, mi hija», dijo la mujer, su tono suave como el mole que abraza el pollo, pero cargado de veneno. «Soy tu madre». La verdadera punto el mundo de Celia se fracturó como una talavera golpeada contra el suelo, los fragmentos cortantes hundiéndose en su alma. Su madre, la que había visto en las visiones, la sombra que susurraba verdades prohibidas estaba aquí, viva con un rostro que era una versión envejecida del suyo propio. Pero la revelación no se detenía allí. Todo lo que sabes es una mentira tejida por aquellos que te robaron, continuó la mujer, acercándose con pasos sigilosos como un jaguar en las selvas chiapanecas. Marcos no es tu hermano, es el hijo de la familia que te crió, un peón en su juego para mantenerte ciega. Tú eres la heredera de un linaje antiguo, de guardianes de las reliquias mayas. Te cambiaron al nacer para proteger su secreto, pero también para usarte. La vergüenza y el miedo se enredaron en el pecho de Celia como las lianas en una ruina olvidada. Cada respiración un esfuerzo que apestaba a sudor y a flores marchitas. Si esto era verdad, entonces su vida entera, los episodios, el matrimonio, las traiciones había sido una elaborada farsa. Pero aliviando un poco el peso, una chispa de resiliencia brotó en su interior, esa fuerza que la había sacado de tormentas pasadas, como el sol que asoma tras una tromba en la costa veracruzana. Podía confrontar esto, reconstruir lo roto. Sin embargo, la mujer, su madre, no le dio respiro. Si revelas esto, atraerás a lo... Y Marcos, él sabe la verdad ahora, y vendrá por pi. Celia se tambaleó, las piernas flojas como pozole aguado, el collar roto en su mano, un recordatorio punzante de su destino. Podía confiar en esta aparición. Era otra visión, o el principio de algo peor. Intentó correr, pero la mujer la sujetó, su toque frío como el hielo de un nevera en un tianguis de verano. No tienes elección, Celia. Ven conmigo, y quizás sobreviví. Vamos. Pr. Solo habría más abismos. Si seguía a esta mujer, perdería lo poco que le quedaba. O si la rechazaba, sería devorada por las sombras que acechaban. De repente, Marcos o alguien más. Celia se giró, el pánico subiendo como el chile que quema la garganta, dejando todo en suspenso. Al filo de una daga que podría cortarla en dos. Elías se giró abruptamente, el corazón martillándole el pecho como el repique de una campana en una procesión de muertos. En Oaxaca, el eco de las pisadas resonando contra las rocas, ásperas como uñas rasgando un rebozo viejo. La luna, colgada en el cielo nocturno, bañaba la figura que emergía de la oscuridad. Y por un instante Celia creyó que era Marcos, con su silueta familiar y esa sonrisa torcida que siempre le había parecido un refugio. Pero entonces, la verdad la golpeó como un balazo de tequila mal destilado. No era Marcos, sino un rostro que había visto en sus pesadillas más profundas, un eco de sí misma. «Papá», balbuceó Celia, la palabra escapando de sus labios como un secreto olvidado en un altar de muertos. La figura avanzó, y la luz reveló unos ojos idénticos a los suyos, pero llenos de una rabia que olía a humo de copal quemado y a traición. Era su padre, el hombre que supuestamente había muerto en un accidente en las minas de Zacatecas cuando ella era niña. Pero no era el padre que recordaba a este hombre. Exudaba un poder oscuro, con cicatrices. «No soy solo tu padre, hija»,
dijo con una voz que cortaba como el filo de un machete en la milpa, soy el guardián que te abandonó para protegerte. Y Marcos, es tu hijo. El mundo de Celia se desmoronó como una casa de adobe en un sismo chiapaneco, las palabras hundiéndose en su mente como aguijones de alacrán. Su hijo, imposible. Marcos, el hombre que había crecido a su lado, el que ella había amado como un hermano, era en realidad el bebé que le habían arrebatado al nacer, el que la familia que la crió había usado para manipularla. La vergüenza la inundó como un chapuzón en un cenote contaminado, mezclada con un miedo que le picaba la garganta como chile habanero. Toda su vida los episodios de locura, las visiones, las traiciones, todo había sido un engaño orquestado por esta red de guardianes mayas, con su padre al centro. Él la había dejado para que creciera ciega, para que no desatara el poder que corría por sus venas, el de las reliquias que ahora amenazaban con Conca. Eso en medio del caos, una chispa de furia se encendió en su interior, esa misma resiliencia que la había sacado de pozos más profundos que el cañón del sumidero, un recordatorio de que después de la tormenta más feroz, el sol de Sonora siempre vuelve a brillar. Intentó confrontarlo, retrocediendo hacia la mujer que reclamaba ser su madre. ¿Por qué?, gritó Celia, la voz rota como un jarro de barro hecho pedazos. ¿Para qué mentiste tan? Porque si lo sabías, te convertías en un arma para ellos. Y ahora, con Marco posto cuando Celia extendió la mano para tocarlo, un grito lejano cortó el silencio, y una sombra se movió en las rocas. Era Marcos acechando con la verdad en sus puños. Padreadear vía bajo sus pies, cada respuesta desatando un nuevo horror. Si seguía a su padre, perdería su identidad. Si huía, arrastraría a todos al abismo. Con el aliento atrapado como un nudo en un mecate, esperó, el destino balanceándose como una piñata a punto de estalar. Celia permaneció el destino meciéndose sobre ella, como una piñata a punto de reventar en medio de una fiesta de muerte. El grito lejano resonaba en el aire, un eco que olía a tierra húmeda y a mezquite quemado, mientras la sombra entre las rocas se acercaba con pasos que crujían como hojas secas, bajo un sombrero de paja. Su corazón latía con la fuerza de un danzante de voladores en Veracruz. Cada pulso una pregunta sin respuesta, cada sombra un recordatorio de las mentiras que la habían envuelto como un zarapara oso. De repente la figura emergió. No era Marcos, como un zarapara uso. De repente la figura emergió, sino una mujer enmascarada, con ojos que brillaban como obsidiana pulida bajo la luna. Celia sintió un escalofrío que le recorrió la piel como el viento frío de un norte en Tamaulipas. Y su padre, o quien fuera ese hombre, se volvió hacia la intrusa, con una sonrisa que cortaba como el filo de un cuchillo de obsidiana. «No es lo que parece, hija», murmuró él, pero su voz se quebró revelando una grieta en la armadura que Celia había creído impenetrable. La mujer se quitó la máscara y el mundo de Celia se deshizo como un taco de cochinita pibil expuesto al sol. Era su tía abuela y a su persona, la que supuestamente había muerto en un derrumbe en las sierras de Chihuahua. La misma que le contaba cuentos de brujas en las noches de San Juan. Todo fue un engaño. Celia, dijo la tía con una voz que goteaba veneno dulce como pulque fermentado. Tu padre no es tu padre. Es un huésped, un espíritu que tomamos prestado de las ruinas de Palenque para mantenerte a raya. Y Marcos no es tu hijo, es tu reflejo, el otro lado de ti misma, clonado en las sombras de Teotihuacán para que crecieras pensando que eras normal. Las palabras se clavaron en Celia como espinas de nopal, una vergüenza que le quemaba la garganta como un trago de sotol puro. ¿Cómo era posible? Sus recuerdos, sus visiones, todo lo que había sufrido, el trauma de la pérdida, el abandono que la había dejado hueca como una calavera de azúcar, eran solo capas de una ilusión tejida por esta red de guardianes que ahora se desmoronaba. Celia retrocedió, el suelo bajo sus pies tan inestable como un puente en las barrancas de Guerrero, una furia mezclada con un miedo que le picaba en el pecho como chile de árbol. Si lo que decía era cierto, entonces ella no era Celia, sino una pieza en un juego antiguo,
un arma viviente forjada en los fuegos de sacrificios mayas. Intentó hablar, pero solo salió un susurro roto. ¿Por qué? ¿Para qué me usaron? Usaron a copal y a sudor rancio. Y extendió una mano que parecía una raíz retorcida. Para protegerte de ti misma, niña. Tu poder podría devorar el mundo como un huracán en la península de Yucatán. Pero al tocarla, Celia sintió una oleada de energía que le recorrió las venas como un río desbordado en Sinaloa. Un resplandor interno que la llenaba de una esperanza terca, esa resiliencia que siempre la sacaba de las profundidades como el sol de Michoacán rompiendo tras la lluvia. Empezó a cambiar su piel ardiendo con patrones antiguos, pero esta revelación solo abría una nueva herida. Si era un monstruo, ¿qué le quedaba? Un rugido lejano. Cortó el silencio, quizá Marcos, quizá algo peor, y Celia se dio cuenta de que huir solo atraería más sombras. Con el pulso acelerado como un tambor en una danza de concheros, se preparó para lo inevitable, el abismo acechando como un jaguar en la selva. Elia se lanzó hacia el abismo con el corazón golpeando como un tambor en una danza de concheros, el aire pesado con el hedor a tierra mojada y copal quemado, que le arañaba la garganta como chile habanero. Cada paso era un tropiezo en la oscuridad, sus manos extendidas como garras de un águila sobrevolando las barrancas, listas para rasgar lo invisible. El rugido que había oído, ese que juraba era Marcos, creció. Un eco que retumbaba en sus huesos como el retumbar de un volcán en el Popocatépetl. Y de pronto, la sombra se materializó no como un jaguar, sino como un espejo distorsionado, reflejo de su propio rostro. Pero al tocarlo, un shock la recorrió como una descarga de relámpagos en una tormenta de Veracruz. Y el mundo se fracturó. No era un espejo, era una ilusión que se deshacía, revelando que Marcos nunca había existido. Era ella misma, un fragmento de su mente, una proyección nacida de sus miedos más profundos, clonada en las profundidades de su subconsciente, como un mezcal mal destilado que emborronaba la realidad. El piso bajo sus pies se volvió líquido como el lodo de un cenote en Yucatán, y Celia cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en un jadeo que olía a sal y a sangre. Todo había sido un invento. Sus recuerdos de Marcos, sus risas, sus peleas, el modo en que lo abrazaba en las noches frías de invierno, se desintegraron como un pan de muerto expuesto al sol, dejando un vacío que le carcomía el pecho como termitas en una casa de Adonweb. Tía, aún de pie con esa mano retorcida, como una raíz de maguey, soltó una risa que era una versión más vieja de ella misma, una Celia del futuro, enviada desde las ruinas de un tiempo que no existía. «No lo entiendes, ¿verdad, niña?», murmuró la mujer, con una voz que crujía como hojas secas en un patio de Puebla. «Yo soy tú, la que sobrevivió a todo esto. Te creamos estas ilusiones para que no destruyeras lo que queda, pero tu poder es más fuerte de lo que imaginamos. Eres el huracán y el calmado, el nopal y la heda de furia que le subía como vile de un pozole rancio, una vergüenza que le quemaba la piel como el sol de Sonora. Si Marcos no era real, entonces nada lo era, ni su padre, ni las mentiras, ni siquiera el trauma que la había moldeado como arcilla en las manos de un alfarero. Intentó retroceder, pero una nueva energía brotó de su interior, cálida y destructiva, como un chocolate abuelita hirviendo, transformando sus venas en ríos de luz. De repente la tía, su yo futuro, se desvaneció en un torbellino de polvo, absorbida por el mismo poder que Celia había desatado, y en su lugar un silencio ensordecedor se instaló, lleno del peso de una nueva pregunta si era capaz de borrarlos a todos, lleno del peso de una nueva pregunta si era capaz de borrarlos. ¿Quién quedaba para detenerla? El eco de pisadas lejanas rompió el momento, un sonido que prometía más engaños, y Celia se levantó, el pulso latiendo como un mariachi en plena fiesta, sabiendo que esta verdad solo abría una puerta a peores horrores. En la distancia, una figura nueva se acercaba, y con ella el temor de que su propia mente fuera el enemigo más grande.
Ella se quedó allí parada en el vacío que había creado, con el corazón latiendo como un timbal en una procesión de Día de Muertos. La figura nueva se acercaba, no como un fantasma de las leyendas yucatecas, sino como una silueta borrosa que se fundía con la niebla del horizonte. Tenía el rostro de su padre, o al menos lo que recordaba, ojos cansados bajo un sombrero de charro, manos callosas como las de un jornalero en Sinaloa. Pero Celia sabía la verdad, no era real. Era solo otro truco de su mente, otro pedazo de sí misma que se revelaba. Acercó, el aire frío picándole la piel como el viento del norte en Monterrey. ¿Por qué sigues peleando, hija?, murmuró la figura con una voz que crujía como hojas. Tedia sintió un nudo en la garganta, un dolor que le apretaba el pecho como un abrazo de más. No eres mi padre, espetó ella, la voz firme pero rota. Eres yo, mis miedos, mis recuerdos falsos. El hombre o lo que fuera sonrió, y en ese gesto Celia vio todas las mentiras que se había contado para sobrevivir, las ilusiones que la habían protegido, como un rebozo en el frío de la sierra. En un grito que retumbó como un cohete en una fiesta patria, liberó la energía que bullía en su interior. El mundo se sacudió, el suelo se agrietó como un totopó bajo los pies, y la figura se disolvió en un torbellino de luz, llevándose consigo los ecos de Marcos, de la tía, de todos los fantasmas que la habían atormentado. Celia cayó de rodillas, el sudor pegándole la ropa como el rocío en una milpa al amanecer. Por fin lo entendía, su poder no era una maldición, sino un escudo forjado en las ruinas de su pasado. Había destruido las ilusiones, pero en ese silencio que siguió sintió una paz amarga, como el sabor de un elote recién cocido después de una tormenta. Se levantó, el sol asomando en el horizonte como en las playas de Veracruz, pintando todo de colores vivos. Marcos, la tía, su padre, eran partes de ella que ahora despedía, como ofrendas en un altar. Adiós, susurró al viento, sabiendo que habían sido lecciones, no enemigos. Pero mientras caminaba hacia la luz, una pregunta la picó como una picadura de alacrán. ¿Y si su poder atraía algo peor, un nuevo abismo que la esperara? En las sombras, con ese enigma flotando en el aire, Celia dio un paso adelante, lista para enfrentar lo que viniera. Di tú, lector, no puedes quedarte atrás. Tienes que suscribirte ya. No esperes ni un segundo más, porque solo los fans de verdad entienden lo chido de esta historia. Dale like, comenta qué pensaste y compártela con todos. No seas flojo, hazlo ahora mismo para no perderte lo que sigue.